Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país, una herramienta para seguir impulsando de manera valiente las medidas feministas, sociales y económicas más ambiciosas y que, como vimos en el día de ayer en el debate sobre el genocidio que estamos viendo en Palestina, si no lo dice Podemos, no lo dice nadie. Tras el 23J era obvio que la tarea negociadora con los independentistas le tocaba al PSOE y que a Sumar le correspondía organizar un grupo con más pluralidad de la esperada. Podemos contaba con 5 diputados, con Belarra al frente, y el resto de formaciones representaban una amalgama de intereses partidistas y territoriales particulares a los que había que añadir la imprevisibilidad consustancial a las figuras independientes, cuyo peso político depende básicamente de ir por libre. En esas circunstancias, lo razonable para los intereses de Sumar habría sido atar en corto a Podemos, apoyando la continuidad de Irene Montero en el gobierno, en el que habría tenido además márgenes muy estrechos, y asegurar también la visibilidad de Yone Belarra con una portavocía adjunta, nombrando, eso sí, como portavoz a una figura con peso político y experiencia, como por ejemplo Errejón, que no se lo pusiera tan fácil a la secretaria general de Podemos, y haciendo quizá también portavoz adjunto a Enrique Santiago. Cualquier dirigente de Sumar con un mínimo de talento táctico habría sugerido una solución de este tipo que diera visibilidad a las principales figuras de la coalición que no iban a entrar en el gobierno, pero siempre dentro del mismo grupo parlamentario. Por el contrario, haber apostado por continuar la humillación sobre los morados produjo los efectos de todo aquello que deberían haber tratado de evitar los líderes de Sumar. Inicialmente, casi nadie en la dirección ejecutiva de Podemos calculaba la marcha al grupo mixto como una opción beneficiosa. 3 meses después, pues bueno, la unanimidad era prácticamente absoluta. Con Irene Montero dentro del gobierno, se habría atado en corto a una figura política de enorme estatura que tan solo hubiera podido continuar su labor en igualdad, insisto, con muchas más dificultades que antes. Al tratar de humillarla una vez más, solo han logrado envilecer todavía más la imagen de Yolanda Díaz en la izquierda y hacer crecer la dimensión ética y política de Irene Montero. Yo creo que habría sido algo más inteligente facilitar la integración de Podemos en el grupo para alejarlos además de una alianza parlamentaria con Esquerra Republicana, con Bildu y con el BNG, que forman ahora un bloque de 19 diputados, mucho más grande que el de la derecha de Junts y PNV y muy cerca de los 26 diputados de Sumar con los que Sánchez cuenta gratis en este momento. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora toca pasar página y hacer política. Las elecciones vascas y gallegas consolidarán seguramente la hegemonía de H. Bildu y del BNG en sus territorios como fuerzas de referencia, al menos en los territorios, en las elecciones territoriales. Y por otra parte, las elecciones europeas, que tienen circunscripción única en todo el Estado, van a servir para medir qué representa hoy cada izquierda en unas elecciones generales. En mi opinión, la realidad del sistema electoral y el proyecto autoritario de las derechas hará razonable en el futuro que todas esas fuerzas busquen después alianzas a lo que representa, desde el respeto a lo que representa cada una. Sumar hoy solamente es un grupo de partidos en un grupo parlamentario muy complejo que de momento apoyan a Díaz, pero parece obvio que más temprano que tarde los partidos de la izquierda se verán obligados a buscar otros caminos. Bueno, esto es un fragmento de lo que contaba yo esta mañana en un artículo para Contexto que titulamos Pasar página. Léanlo si quieren. Hoy en La Base hablamos del paso de Podemos al grupo mixto. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy el menú del día nos trae sándwich mixto. ¿Qué nos tienes preparado, Sara?
Bueno, pues vamos a ver el significado de esta marcha de Podemos al Grupo Mixto. Vamos a analizar también qué significa esto que están diciendo muchos que están acusando a Podemos de transfugismo y que en realidad muchos de los que están vertiendo estas acusaciones en realidad ya han practicado esto de irse al Grupo Mixto, que es una práctica completamente habitual y normal en el Parlamento en el pasado. Creo que Manu Levín va a hablar básicamente de esto, cómo, igual que siempre que Podemos toma una decisión que no le gusta a los poderes mediáticos, van con todo y en este caso con el marco transfugismo que no se sostiene mucho, ¿verdad? Lo voy a mencionar también y bueno, voy a intentar no valorar mucho y simplemente constatar objetivamente la distancia sideral en el tratamiento mediático que se le da a esta decisión política hoy y la que se le dio a un hecho idéntico hace unos pocos años. Ina Finogénova nos va a llevar hasta Argentina, donde ayer el león rugió y anunció hambre para el pueblo argentino. Un mal trago anunció. Vamos a repasar el discurso que dio ayer Javier Milei mientras juraba como presidente y bueno, todo lo que se viene en las próximas horas. Y hoy nos acompañará el hombre de las noticias difíciles en Podemos, Javi Sánchez, diputado por la circunscripción de Murcia. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Exclusión del Consejo de Ministros, ninguna portavocía adjunta en el Congreso de los Diputados, incapacidad para registrar iniciativas propias, bloqueo de todas las proposiciones no de ley presentadas hasta ahora, entre ellas una sobre la situación interna en Senegal, otra sobre Doñana y una tercera sobre Palestina, y cero visibilidad parlamentaria. Podemos lleva, de hecho, sin poder intervenir en el hemiciclo desde hace 5 meses, cuando se constituyó la nueva legislatura. No se le permitió hablar durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, tampoco durante la investidura exitosa de Pedro Sánchez y tampoco en ninguno de los plenos que se han celebrado desde entonces. Bueno, este trato contrasta enormemente con lo sucedido durante la investidura de 2019, en la que el tiempo de Unidas Podemos se repartía equitativamente entre las distintas fuerzas políticas de la coalición para reflejar la pluralidad del grupo parlamentario y atender a las demandas de todos los partidos. Yo intervenía como secretario general de Podemos, Alberto Garzón en representación de Izquierda Unida, Jaume Sens por los comunes e incluso Yolanda Díaz intervenía por una cosa que ya parece que no existe y que se ha olvidado, que era Galicia en Común. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, explicaba a través de la red social X la decisión de Podemos de abandonar Sumar para integrarse en el grupo mixto. Podemos llegó a la política española para cambiarlo todo. Hoy, con fuerzas renovadas y las convicciones intactas, tomamos una decisión difícil pero imprescindible para seguir transformando nuestro país. Hace falta una izquierda feminista, ecologista y transformadora. Sí, se puede. Y el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, con el que contaremos luego aquí en la base, razonaba así que quedarse en el grupo parlamentario de Sumar supondría renunciar a hacer política en el Congreso. Hace algunas semanas, también lo saben ustedes, PSOE y Sumar decidieron echar a Podemos del Gobierno. Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página, pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso. Esa era nuestra intención. Hemos intentado hacer todo lo posible desde el Grupo Parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al Grupo Mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Bueno, claro, sin portavocías adjuntas ni de ningún tipo, sin capacidad de presentar iniciativas y sin poder hablar en el Parlamento, pues Podemos efectivamente tenía poco margen o nulo margen, ¿no? Habría que decir, para hacer política en el Congreso dentro del grupo parlamentario de Sumar. Podemos no solo no pudo intervenir en las sucesivas sesiones de investidura, sino tampoco en la comparecencia del pasado martes del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre la situación en Palestina. Esta fue la gota que colmó el vaso y lo que precipitó la decisión de ruptura. Para Podemos, que ha mantenido una posición diferenciada de la de Sumar desde que comenzara la ofensiva de Israel a Gaza y que se ha convertido además en un referente internacional en la denuncia del genocidio israelí, era muy importante intervenir en el Pleno para fijar posiciones. Sin embargo, Yolanda Díaz no autorizó que Belarra participase en el debate sobre Palestina y concedió la palabra en exclusiva al diplomático y número 2 de Sumar en Madrid, Agustín Santos Maraver.
Maraver, antes de ser candidato de Sumar a las elecciones, había sido subordinado del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez como embajador de España ante las Naciones Unidas y previamente fue también jefe de gabinete del exministro del PSOE, Miguel Ángel Moratinos. Con esta hoja de servicios no es de extrañar que su posición en política exterior no difiera mucho de la del PSOE, de hecho no lo hace ni en relación al Sáhara ni en relación a Palestina. Es decir, que Sumar eligió a la posición más amable posible dentro de su espacio político para debatir con el PSOE sobre Palestina. Y el resultado no sorprendió a nadie. Santos Maraver se las apañó para hablar un montón de rato sin mencionar ni una sola vez la palabra genocidio en toda su intervención. Y su posición, defensa de los dos estados, propuesta de una conferencia de paz dentro de unos meses, pues no discrepaba en absoluto, no se movía ni una coma de la que viene manteniendo el PSOE en las últimas semanas. Como era de esperar. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción pública de Sumar al anuncio de Podemos de abandonar su grupo parlamentario e integrarse en el mixto? Rebajar el ruido, supongo, ¿no? Bueno, pues tras manifestar su sorpresa, como iban a suponer que si dejas a un partido sin margen de acción política, este acabará abandonando tu grupo, pues básicamente ha tildado la decisión de Podemos de traición. Traición al acuerdo de coalición y traición también a los votantes. Vamos a escuchar a la portavoz de Sumar, Marta Lois. Desde la propia dirección política del Grupo Parlamentario de Sumar nos mostramos muy sorprendidas y lamentamos la decisión de Podemos de abandonar el Grupo Parlamentario. La propia portavoz y la dirección política nos hemos enterado esta misma tarde por los medios de comunicación, por lo tanto no se nos ha facilitado ningún tipo de explicación política previa. Quisiera insistir que esta ruptura supone una flagrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral que mantenía Podemos con el grupo de Sumar. Pero lo más importante, esta ruptura supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio. Esta ruptura supone una gran deslealtad con los millones de ciudadanos que nos votaron el 23 de julio, dice la portavoz de Sumar. Cabría preguntarse también, quizá, si no supone una deslealtad a esos mismos votantes, pues haber dejado a una parte de la coalición, ¿no?, que era Podemos, sin voz y sin ningún tipo de papel, ¿no?, en la nueva legislatura, en el Congreso. La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Compromís, Águeda Micó, también ha ido en la misma dirección que Lois y ha asegurado que lo coherente hubiera sido que los 5 diputados de Podemos hubieran abandonado el acta tras anunciar su salida del grupo parlamentario de Sumar. Micó argumentó que Sumar es un espacio plurinacional de relaciones horizontales entre partidos donde todos conservan su autonomía y que si Podemos ha decidido romper el acuerdo de coalición, sus diputados deberían dejar sus escaños. Bueno, a Micó parece que se le olvida que su partido, Compromís, hizo exactamente lo mismo en 2016, cuando se marchó al grupo mixto después de haber concurrido a las elecciones precisamente en coalición con Unidas Podemos. 2016, Compromís deja Podemos y se va al grupo mixto. 2023, Compromís insta a Podemos a ser coherente y dejar sus escaños por irse al grupo mixto. A veces las noticias se entienden mejor juntas. Bueno, pero aunque estos días se trate de instalar el marco mental de transfugismo, luego Manu nos hablará más de esto, lo cierto es que el caso de Compromís yéndose al grupo mixto no es ni muchísimo menos un caso aislado y forma parte de una práctica frecuente a nivel parlamentario, ¿verdad? Sí, vamos a ver solo algunos ejemplos que revelan que salirse de una coalición electoral para integrarse en el grupo mixto se trata de una práctica muy habitual y que además atraviesa a todo el arco parlamentario independientemente de la ubicación ideológica. Como decíamos antes, Compromís se presentó a las elecciones del 26 de junio de 2016 en coalición con los partidos de Unidas Podemos, pero decidió irse al grupo mixto. Entonces nadie los llamó tránsfugas porque precisamente no lo eran. En esas mismas elecciones, Nueva Canarias se presentó en coalición con el PSOE. Sin embargo, el diputado electo de Nueva Canarias decide no integrarse en el grupo parlamentario del PSOE, sino irse al grupo mixto. Ese diputado tampoco es un tránsfuga. En las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Foro Asturias se presentó en coalición con el PP, pero su diputado no acabó en el Grupo Popular, sino que se fue al Grupo Mixto. En esas mismas elecciones, UPN también se presentó en coalición con el PP y Ciudadanos y, sin embargo, los 2 diputados que salieron electos no se integraron en el grupo parlamentario ni del PP ni de Ciudadanos, sino que se fueron al Grupo Mixto. Bueno, los diputados de Foro Asturias y de UPN no se convierten en tránsfugas por haber hecho esto. Lo que sí puede ser catalogado de transfugismo, que lo es de libro, ¿no?, es que meses después de haber sido elegidos, esos 2 diputados de Unión del Pueblo Navarro decidieron desobedecer
los mandatos de su propio partido, de UPN, y votar en contra de la reforma laboral. Y de hecho, estos 2 diputados acabaron en el Partido Popular. Desde el tamallazo, cualquiera en España sabe perfectamente lo que es un tránsfuga. Alguien que desobedece los mandatos de su propio partido a título individual. El transfugismo no se define como la traición a una coalición electoral, que es un constructo administrativo que deja de existir inmediatamente después de las elecciones, sino como el incumplimiento del mandato del partido por el cual cada diputado fue incluido en las papeletas electorales de la coalición. Gracias, Sara. A ti. ¿Dejar fuera a Podemos en todo? Pues como comprenderá lo veo fatal, porque la mayoría del electorado y inscritos que hay dentro de esa coalición vienen de Podemos. O sea, no pueden ignorarlos ni no contar con ellos. Buenas tardes, Manu Levín. Adelante. Buenas tardes, Pablo. Vamos. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, contaba Sara Serrano que en 2016 los diputados de Compromís en el Congreso, que salieron elegidos concurriendo a las elecciones en una coalición con Podemos, decidieron no quedarse trabajando en el Grupo Confederal junto con Podemos y pasar al Grupo Mixto. Bueno, más allá de los juicios de valor y de la opinión que cada uno tenga sobre la decisión que en su momento tomó Compromís y que ahora ha tomado Podemos, quiero que veamos la inmensa, abismal diferencia en el tratamiento mediático sobre ambos hechos políticos. A ver si eso nos sirve para sacar alguna conclusión sobre todo esto. Vamos a fijarnos en concreto en 2 palabras, 2 marcos mentales que en los últimos días son omnipresentes y transversales en los medios de comunicación de todo signo sobre la decisión de Podemos, pero que sin embargo brillaron por su ausencia cuando quien hizo esto mismo fue Compromís. Un mismo hecho, 2 relatos mediáticos completamente diferentes. Adelante con ello. ¿Cuál es el primero de esos términos a los que te refieres, Levín? Pues el primero es el término romper, ruptura. Si uno busca noticias sobre el paso de Podemos al Grupo Mixto, comprobará rápidamente, a un golpe de clic, que todos, absolutamente todos los titulares al respecto en todos los medios de comunicación tienen romper como verbo principal y como núcleo de sentido de todos los titulares. Fijaos, El País. Podemos oficializa su ruptura con Sumar y pasa al Grupo Mixto. Público. Podemos rompe con Sumar en el Congreso y se pasa al Grupo Mixto. 20 minutos. Podemos rompe con Sumar en el Congreso y sus 5 diputados se van al Grupo Mixto. La Razón. Podemos rompe con Sumar y deja en vilo la legislatura. El Mundo. Podemos rompe definitivamente con Sumar y se pasa al Grupo Mixto. Infolibre. Podemos materializa su ruptura con Sumar y pasa al Grupo Mixto. El Diario.es. Podemos rompe con Sumar y lleva al extremo el pulso con Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, y así todos. Rompe, pulso, extremo, los términos del titular en el diario.es. Así es. Ahora os recordaré enseguida cuál fue el titular de este mismo diario cuando lo de Compromís. Uno más os leo sobre la decisión de Podemos y vamos con lo otro. Titular del Confidencial, que es quizá el más beligerante de todos contra la decisión de Podemos y el que más replica los argumentarios que, digamos, tratan de criminalizar esa decisión. El Confidencial. Podemos rompe con Sumar para tapar su crisis interna y acaba fuera de las comisiones del Congreso. Es decir, un titular que no solo usa ese término, romper, para calificar lo ocurrido, como todos los demás, sino que va más allá de los hechos, ¿no?, y de la mera información para incluir un determinado relato sobre la decisión, para tapar su crisis interna, dice, y además añade también un eufemismo sobre la decisión de Sumar de expulsar a las diputadas de Podemos de las comisiones del Congreso. Acaban fuera, dice, ¿no? Y una frase del texto de esta noticia que os leo, dice: Podemos ha pulsado el botón nuclear y ha roto los puentes con el grupo parlamentario Sumar poco más de 24 horas después de hacerse compuestos dentro de su cuota en las comisiones del Congreso de los Diputados, los órganos de trabajo de la Cámara Baja. En fin, pues queda bastante claro el marco que hoy usan todos los diarios desde La Razón y El Mundo hasta Infolibre o el Diario.es de Nacho Escolar para calificar la decisión de Podemos. Podemos rompe. Sin entrar a valorar si ese verbo es adecuado o no, recuérdanos, Levín, ¿cuáles fueron los titulares de esos mismos medios cuando los diputados de Compromís se fueron al Grupo Mixto? Pues os traigo unos cuantos de aquel momento. Como os podréis imaginar, pues en ninguno de ellos vais a encontrar la palabra romper ni ninguna otra que esté en ese campo semántico. Fijaos, por ejemplo, El País. Os recuerdo un momento el titular del País de ahora sobre lo de Podemos que os leí hace un momento. Decía: Podemos oficializa su ruptura con Sumar y pasa al Grupo Mixto. Ok. Este fue el titular del País cuando lo de Compromís. Compromís anuncia que se aparta de Podemos por coherencia. Podemos rompe y Compromís se aparta por coherencia porque es coherente. En fin, que te quieran y te miren si eres un partido como te mira el Grupo Prisa si eres Compromís.
Más, Levante MV, 2016. Compromís acuerda que sus 4 diputados pasen al grupo mixto. Podemos rompe, Compromís acuerda. Ahora entenderán por qué no se meten con Juan Roig, que se anuncia en el Levante, ¿verdad? Los de Compromís. Los 4 diputados de Compromís en el Congreso se integrarán en el grupo mixto. Este fue el titular de Europa Press. Onda Cero. Los 4 diputados de Compromís se integrarán en el grupo mixto. El Mundo. Los 4 diputados de Compromís en el Congreso se integrarán en el grupo mixto. Vale, Podemos rompe, Compromís se integra. Pues mucho mejor el verbo integrar que romper, ¿verdad? Mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Ojo, yo no estoy entrando a juzgar aquí si es más correcto hablar de romper o de integrarse o de apartarse o de lo que sea. Simplemente constato la distancia sideral entre el tratamiento mediático que se le dio a un hecho y el que se le da hoy al mismo hecho. Os leo una frase también de esta última pieza del Mundo. Decía: tras la deserción de los diputados valencianos de Podemos y la negativa de la mesa del Parlamento de validar el grupo propio, los responsables de la coalición valenciana se enfrentaban al dilema de integrarse con el resto de confluencias en el grupo confederal liderado por Pablo Iglesias o quedarse en el mixto junto a partidos como Izquierda Unida, Bildu, Coalición Canaria, UPN o Foro Asturias. Os repito el comienzo de esta frase. Tras la deserción de los diputados valencianos de Podemos. Es decir, no solo Compromís no rompía nada, sino que se integraba, sino que además los que desertaban eran los diputados de Podemos que sí se quedaban en el grupo parlamentario de la coalición con la que se presentaron a las elecciones. Tremenda hernia cerebral. Otro titular del Mundo sobre aquello mismo. Compromís dejará a Podemos y se irá al grupo mixto. Podemos rompe, pulsa el botón nuclear, vuela a los puentes. Compromís dejaba el grupo, se iba al mixto, era coherente. Continuaba esta pieza. Las fuentes consultadas subrayan que la experiencia de la pasada legislatura es que tuvieron más visibilidad y más capacidad de maniobra estando en el mixto que si se hubiesen quedado en el llamado Grupo Confederal de Podemos, donde ahora, además de los catalanes de En Comú Podem y los gallegos en Marea, se suma la voz de IU. Y eso implicará que Podemos tendrá que repartir con un tercer aliado los tiempos y los recursos del grupo parlamentario. En este sentido, la formación morada e Izquierda Unida tienen ya abiertas negociaciones para definir el papel exacto que va a jugar Alberto Garzón. El líder de IU lo tiene muy claro. Reclama una visibilidad acorde a su representación y tener voz en todos los debates clave del Congreso, así como todos los que considere también importantes. Eso significará, decía El Mundo, menguar el tiempo de intervención de Pablo Iglesias y del resto de portavoces de Podemos cuando suban a la tribuna. Esto es muy llamativo y os lo quería leer porque toca un punto clave en todo esto. Sabemos que Podemos ha decidido irse al mixto, entre otras cosas, lo estaba explicando Sara, porque no podía hablar, así de sencillo, no podía tomar la palabra en el Congreso, ni presentar iniciativas ni nada, porque Sumar no se lo permitía. Pero a pesar de que eso haya sido así y todos los periodistas de este país lo sepan, todos los medios siguen titulando que Podemos rompe, ¿no? Y tal. Sin embargo, es curioso ver que cuando hablaban de aquella decisión de Compromís, además de no usar nunca el verbo romper, como estamos viendo, la prensa naturalizaba claramente que si Podemos quería tener a esos partidos dentro del grupo parlamentario, pues tenía que repartir los tiempos de intervención y la visibilidad con ellos, claro, que fue lo que hizo, ¿no? En fin, más titulares idénticos, vais a ver, a los que se pueden leer hoy, sobre la decisión de Podemos. La información, 2016. Los 4 diputados de Compromís pasan a formar parte del grupo mixto. Podemos rompe, Compromís pasa a formar parte. Heraldo. Compromís acuerda que sus 4 diputados vayan en el grupo mixto. Podemos rompe, Compromís acuerda. Uno más. El diario.es. Os recuerdo el titular actual sobre la decisión de Podemos. Podemos rompe con Sumar y lleva al extremo el pulso con Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Ok. Titular del diario.es sobre lo de Compromís. Los diputados de Compromís irán al grupo mixto. Ni una sola vez la palabra romper, ni ninguna que se le parezca, ni en el titular, ni en los 5 párrafos del texto de la noticia. Periodismo a pesar de todo, en fin. Lo que yo no entiendo es cómo a algunos no se les cae la cara de vergüenza y además tienen el cuajo de decir que les señalan cuando alguien analiza con rigor, como acabamos de hacer aquí, una diferencia clara y objetiva entre el tratamiento mediático que le dieron a un hecho político y el que le dan ahora al mismo hecho político, que cada cual saque sus propias conclusiones. Bueno, el otro término que hoy aparece en multitud de piezas en la prensa sobre la decisión de Podemos, lo adelantábamos a lo largo del programa, es transfugismo. Lo ha mencionado también Sara. Hagan la prueba, les animo. Busquen noticias sobre Podemos de estos últimos días y encontrarán decenas y decenas de veces esa palabra. Compruébenlo y después busquen noticias sobre la decisión de Compromís en 2016. Spoiler, ni una sola pieza en ningún medio de comunicación, ni una sola, usó el término transfugismo para calificar aquella decisión. E hicieron bien. Claro, porque eso no tenía nada que ver con el transfugismo, ¿no? Porque
porque no era una deslealtad personal a su partido, sino la decisión colectiva de un partido político. Quizá lo que sí tiene algo más que ver con esa práctica son otras cositas que han sucedido estos años, ¿no? Porque yo me pregunto, estos medios que ahora usan alegremente ese término para calificar la decisión de Podemos, entonces, ¿cómo llaman a que una persona que era la coordinadora de Unidas Podemos pues se pasara 2 años montando otro partido desde esa posición? ¿Eso cómo se llama? O si lo de ahora es transfugismo, entonces que la coordinadora de Unidas Podemos hiciera campaña por otros partidos que competían con Unidas Podemos en las municipales y autonómicas, ¿cómo se llama? Y cómo se llama, no sé, ser el candidato de un partido a una comunidad autónoma y semanas antes de las elecciones anunciar que te presentas con otro partido que además has montado con los sueldos y con los recursos económicos del partido que te había elegido candidato. Por favor. Pues estamos deseando que nos expliquen cómo se llama todo eso. Efectivamente, seguramente en la progresía mediática están ya escribiendo para explicárnoslo. Lo que sí tenemos claro es cómo se llaman todas estas prácticas que acabamos de ilustrar simplemente leyendo titulares que están publicados. Se llama corrupción mediática y los que los escriben son corruptos. Gracias, Manu. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. No hay plata. Cuéntanos. Un jefe diciendo eso. Qué bien, ¿no? Eso voy a decir yo a vosotros. No hay plata. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, Javier Milei asumió hace unas horas la presidencia de Argentina y ya tomó sus primeras medidas. Eliminó 9 ministerios, reduciendo su número a 9. El Ministerio de Educación fuera, el de Mujeres fuera, el de Transporte y Obra Pública fuera de un plumazo, igualito que en aquel vídeo que se había hecho viral en los meses previos a las elecciones. También derogó el decreto que impedía nombrar a familiares directos para cargos públicos. Todo para que su hermana Karina Milei, a la que llama el jefe, asumiera como secretaria general de la presidencia. Juró ayer en un acto cerrado a la prensa. Pues empezamos bien, nombrando a tu hermana jefa de gabinete del gobierno y vetando a periodistas. Vamos ya. Así es. A lo largo del día de hoy y en las próximas horas se esperan anuncios en materia económica y legislativa. Según algunos cálculos, el valor del dólar oficial podría pasar de unos 380 pesos a unos 600 pesos, lo que lógicamente generará una inflación. También se espera la aprobación de la llamada ley Omnibus, un paquete que contiene varias reformas que se votan todas al mismo tiempo y que allanarían el camino para que la Argentina se convierta en Alemania en 20 años y en Estados Unidos en 35, tal como prometió el nuevo presidente. Para que esto sea posible, dijo ayer durante su juramentación, es necesario pasar por un último mal trago. Desde el Congreso de la Nación y frente a sus votantes congregados en la plaza, pintó un panorama de lo que se viene a corto plazo. Atención a lo que dice y a las reacciones de los votantes. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.
No hay alternativa al shock y no hay alternativa al ajuste, dice Milei, parafraseando a su admirada Margaret Thatcher. No hay alternativa. Dice el nuevo presidente argentino que eso impactará de manera negativa sobre el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes y que habrá esta inflación, o sea, estancamiento económico, y a la vez inflación y desempleo. Pero ¿no iba a pagar todo ese ajuste la casta y sus políticas, sus clientes y no sé qué, todo esto que decía Milei? ¿No lo iban a pagar las personas que utilizaban sus posiciones para robar a los argentinos de bien? ¿Van a pagar entonces los argentinos de bien al final el ajuste? Eso parece, es algo que era evidente, que ahora, una vez ganadas las elecciones, empieza finalmente a aclarar frente, eso sí, a las ovaciones de la gente reunida en la plaza. Sectores populares que aplauden la motosierra que les pretende cortar la cabeza inmediatamente sin gradualismos, como ya advirtió Milei. Así es, dijo ayer que todos los programas gradualistas, los de recortes más paulatinos, terminaron mal, mientras que todos los programas de shock fueron exitosos, algo totalmente falso si uno mira las experiencias de países como Perú, como recordaba ayer la compañera Laura Arroyo, donde tras la terapia de shock de Alberto Fujimori aumentaron los índices de pobreza y las tasas de informalidad. O la experiencia de la propia Rusia de los años 90, todo un exitazo. No fue la única falsedad que dijo en este discurso, ¿verdad, Ina? No, dijo también que a principios del siglo XX la Argentina fue potencia mundial. En concreto dijo que fue la primera potencia mundial y el faro de Occidente, nada menos. Un tópico que se repite insistentemente, pero que no pasa a ser verdad por ello. Argentina era un país sumamente desigual, un país desindustrializado donde la explotación de la clase trabajadora era brutal. Otra de las cosas que dijo Milei en su discurso es que Argentina se convirtió en un baño de sangre. Sara, ¿podrías darnos unas cifras para comprobar si esto es cierto? Sí, el proyecto Inside Crime publicó hace unos meses el balance de los homicidios en América Latina en 2022 y según su información, Argentina registró una tasa de homicidios de 4,2 por cada 100.000 habitantes, una cifra que es además de las más bajas de la región. En Brasil, por ejemplo, es de 18,8 por 100.000 habitantes, por poner solo un ejemplo. Y un país que no se considera comunista, como Uruguay, con 11,2 por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos es de 6,9. Además, la disminución de los asesinatos en Argentina es sostenida desde el año 2014. Vamos, que es completamente falso decir que Argentina está inmersa en un baño de sangre. Obviamente, Milei también habló de la pesada herencia. Podríamos decir, de hecho, que prácticamente no habló de otra cosa. La pesada herencia tan presente en los discursos de Mauricio Macri, que no contento aparentemente con su peso, le añadió unos 45.000 millones de dólares de deuda más. Dijo Milei que le dejaban una inflación del 15.000% anual. Otro dato disparatado, ¿no? Según Bloomberg, economistas del Banco Central estimaron en octubre una inflación de 185% para el año 2023, que es una barbaridad, pero lo de 15.000%, en fin, eso es un invento, ¿no? Si bien el número es alarmante, está, como dice Levin, que es muy alto, pero está muy lejos del 15.000% del que habla Milei. Quizá lo que está haciendo es preparar a sus ciudadanos para cuando realmente sea de ese calibre o peor aún, para decirles que un 5.000% no está tan mal comparado con el 15.000% anterior. Sí, de hecho, algunos economistas atribuyen ese discurso a la necesidad de justificar el durísimo golpe que se viene y para el que los que le hicieron campaña a Milei a lo largo de estos últimos años ya vienen preparando a sus espectadores. Escuchen a Eduardo Feynman sincerarse un poquito. El 57% que votó al gobierno de Javier Milei tiene que ser muy, pero muy, pero muy consciente que han votado esto que se va a venir. El ajuste, lo que dice Toto Caputo. Tenemos que comprarnos un casco. Entonces, el tema es, ¿se van a bancar lo que viene o no se lo van a bancar? Porque yo he escuchado muchos de los votantes de Milei ya a esta altura, todavía no asumió el domingo, decir, hay que romper todo, que explote todo, ¿no? Que reviente todo, que haya ajuste, todo. Pero todos lo hacen pensando, a mí eso no me va a tocar, le va a tocar al otro. Yo que lo voté no, le va a tocar a otro. Ahora, eso no ocurre así, no va a ocurrir así. Y entonces yo creo que la gente tiene que ser muy consciente, pero muy consciente, que lo que viene va a ser muy, muy,
muy duro. Pero muy, ¿eh? Esto que decía Fernando Moarul, va a haber que bancarse, recibir la papeleta del gas, de la luz, y que decía 5.000, y ahora por ahí va a decir 12.000 o 20.000 o vaya a saber Decían las prepagas también, por ejemplo. Va a haber que bancarse. Han votado esto que se va a venir, dice el camarada Eduardo, y razón no le falta. Aunque quizá no habría venido mal semejante claridad de explicación, con cálculos concretos de aumento de gas y de luz durante la campaña, no después. Durante la campaña se trató de hablar de la casta, que supuestamente lo pagaría todo. Ahora pues resulta que la casta eran todos los argentinos, aunque no todos van a sufrir de igual manera esos aumentos y recortes. De hecho, ya sabemos quiénes lo van a sufrir más, los que viven en countries a las afueras de las grandes ciudades y tienen un poder económico considerable. Evidentemente se verán menos afectados por las subidas y los recortes que aquellos con una capacidad económica menor, como siempre pasa con este tipo de subidas o con los impuestos indirectas. Para explicarlo claramente, no sufre igual una subida de la luz una persona que gana 1.000 euros y una que gana 5.000, aunque ambos paguen lo mismo. ¿Y se dijo algo sobre la dolarización que iban a hacer y el cierre del Banco Central? Nada de nada. Parece que este plan, irrealizable por otro lado, pero con el que logró convencer a millones de argentinos de que sería la clave para acabar con la inflación, va a ser archivado. El ministro de Economía al que nombró, el macrista Luis Caputo, es conocido por ser partidario de más endeudamiento todavía, pero no de la dolarización. Al final, y como hemos dicho en uno de los programas anteriores, todo tiene pinta de ser una enésima edición del gobierno neoliberal como los que ya vimos en Argentina con Macri y con Menem también. En 1989, en su discurso inaugural, Carlos Menem decía que el país estaba devastado, quebrado, destruido y arrasado. De esta tragedia nacional no vamos a poder salir sin realizar un esfuerzo que será equitativo, pero que abarcará a todos y cada uno de los sectores sociales. Sería un hipócrita si lo negara, dijo Menem. Esta economía de emergencia va a vivir una primera instancia de ajuste duro, de ajuste costoso, de ajuste severo. Ahora encuentren 5 diferencias entre esto y el discurso que pronunció ayer Milei, rodeado por personalidades como el rey Felipe VI, Víctor Orbán, Volodymyr Zelensky, Santiago Abascal y Jair Bolsonaro, entre otros. El último mal trago antes de convertirse en Alemania y en Estados Unidos. Esperemos que no sea un trago de polonio, Ina. Gracias. También de estar fuera del gobierno, que no es lo que queríamos, pero es algo que nos permite también tener más acción política, pues puede hacer que mucha gente también incluso no solamente no se vaya, sino que vuelva y tenga más ganas de estar construyendo desde abajo en la calle y haciendo lo que no hemos podido hacer en muchos años donde hemos tenido muchas responsabilidades institucionales y de gobierno. Hoy nos acompaña Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, diputado en el Congreso. Bienvenido, gracias por atender a La Base una vez más. Buenas tardes, Pablo. Un placer. En 5 frases, ¿por qué Podemos está en el grupo mixto? Podemos se va al grupo mixto sencillamente porque no podía hacer política dentro del grupo parlamentario de Sumar. Desde el principio de la legislatura hemos encontrado pues una suerte de bloqueo constante. Se nos ha negado tener portavocías propias y, por tanto, tener capacidad de firma para presentar nuestras iniciativas parlamentarias. Además, bueno, pues se nos ha impedido en todos los meses que llevamos de legislatura participar en debates relevantes como fueron las investiduras de Pedro Sánchez y Feijóo y el último de Palestina. Y además tampoco pues se nos permitía estar en el gobierno. No se permitía que Podemos estuviera en el gobierno y no se permitía que Podemos pudiera elegir a sus propias ministras como podían el resto de fuerzas. Nosotros, Pablo, creo que el 23 de julio hicimos un ejercicio de responsabilidad y firmamos con buena voluntad una coalición con otras fuerzas políticas, pero cuando hemos llegado al Congreso lo que nos hemos encontrado dentro es una suerte de liga anti-Podemos, que no quería que Podemos participara ni que pudiera hacer política. Más bien nos esperaban para arrinconarnos y para que Podemos, como digo, pues no tuviera esa capacidad y esa iniciativa política. ¿Qué tal, Javier? Encantada de saludarte. Yo te quería preguntar por las consecuencias que puede tener esta salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar sobre las próximas citas electorales. Estoy pensando en las elecciones vascas y gallegas, pero también en las elecciones europeas del próximo mes de junio.
Bueno, Podemos ser muy respetuoso con las decisiones que toman sus direcciones autonómicas y nos consta que están intentando negociar, pero es verdad que la militancia de Podemos ha puesto algunas condiciones democráticas para llegar a esas coaliciones. Tuvimos una asamblea ciudadana, no hará todavía un mes, donde el punto de partida yo creo que tiene que ser que Podemos es una fuerza democrática más, que se la tiene que respetar. Es decir, no podemos ir a ningún otro proceso de coalición con vetos, con exclusiones ni con insultos. Podemos sigue tendiendo la mano a todo el mundo para conformar las candidaturas más amplias posibles, pero hoy mismo hablaba con gente del entorno de Sumar, gente del entorno de la universidad, donde decían que en Galicia Yolanda Díaz no quiere ningún pacto con Podemos porque lo único que espera ya de Podemos es la rendición. Creo que no es, digamos, una buena metodología empezar así. Y en el caso que me preguntas de las elecciones europeas, yo creo que juegan otras variables que no son las territoriales. Creo que lo que ahora mismo está representando Sumar, sobre todo su dirección, es algo muy parecido a lo que representan los verdes alemanes, con los que tenemos grandes diferencias en política exterior y hemos visto sus posiciones en la guerra entre Rusia y la OTAN y sus posiciones en Palestina, y realmente yo espero que haya una candidatura de izquierda en las europeas, una candidatura que tenga a sus referentes, pues no al Partido Verde Alemán, sino a Mélenchon y a otros compañeros de la izquierda europea, y que realmente pues siga representando lo que fue todo el movimiento contra la Europa del capital y no plegarnos directamente al discurso de los verdes y de los socialdemócratas. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. He intentado explicar... ¿Cómo estás? He intentado explicar a lo largo del programa pues una diferencia objetiva, ¿no?, entre cómo se trató en 2016 cuando los diputados de Compromís que se presentaron en coalición con Podemos pues se fueron al grupo mixto y cómo se trata ahora, hablando de ruptura, ¿no?, que es una palabra que puede ser adecuada o no, pero que no se usó en su momento y sí se usa ahora, y también con el concepto del transfugismo, que tampoco se usó en aquel momento en ninguna sola pieza, ¿no? Te quería preguntar cómo valoras esa diferencia. Bueno, en Podemos estamos muy acostumbrados a ese doble rasero. Parece que el poder económico y el poder mediático sabe elegir bien a sus adversarios cuando no enemigos. Cuando Compromís se marchó, después de las primeras elecciones del 20 de diciembre de 2015, pues a todo el mundo le pareció una postura respetable, que obedecía a sus propios órganos democráticos. Habían decidido que tenían pues otra forma de hacer política, otro estilo político, y tenían que estar fuera. Luego ha habido gente que también, cuando estaba dentro incluso del grupo de Podemos y de Unidas Podemos, pues ha planteado lanzar sus propios partidos políticos, ¿no? De hecho, el propio Sumar, hay que recordar que está encabezado por gente que fue en las listas de Unidas Podemos. Y jamás se nos ocurrió por parte de la dirección del grupo parlamentario ni de Podemos de llamarlos tránsfugas. Entendíamos que eran diferencias políticas y que las diferencias políticas se tenían que hablar políticamente. Además, el pacto antitransfugismo y su última actualización del año 2020 está hecha precisamente para proteger a los partidos de no tener pues esos elementos tránsfugas. Yo lo único que tengo que decir es que el 20 de diciembre de 2015 salí elegido por primera vez diputado de Podemos y hoy, a día de hoy, sigo siendo también diputado de Podemos. Creo que habría sido un tránsfuga si las decisiones democráticas que me atañen, que son las de mi partido, pues no las hubiera seguido. Yo creo que de verdad es un marco que ha intentado instalar pues cierta progresía mediática para golpear una vez más a Podemos y no entrar a las razones de fondo, y es por qué el grupo parlamentario Sumar se había configurado como una liga anti-Podemos, donde Podemos no tenía ningún papel. No querían que habláramos, no querían que presentáramos iniciativas, que las pudiéramos firmar. Se ha llegado incluso a que iniciativas que tenía trabajado Podemos, Unidas Podemos, la anterior legislatura, como la ley de nacionalidad para descendientes de saharauis, que, insisto, la trabajamos nosotros, pues la firmaran otros, y por tanto, como no se quiere atender pues a toda esa mala praxis que se ha dado en el grupo y que ha llevado en último término a la salida de Podemos del mismo, pues nos acusen de tránsfugas. Yo creo que tiene poco recorrido y que realmente hay que pasar página. Podemos no podía hacer política dentro del grupo parlamentario de Sumar, pero ahora
desde el grupo mixto y con las dificultades que son evidentes, la vamos a hacer y no nos vamos a callar, porque desde luego no hemos llegado al Congreso cuando llegamos en 2015 y seguimos en la misma idea, para estar sentados y para estar pues calladitos y siendo buenos. Buenas tardes, Javier. Se habla ahora de posibles alianzas entre Podemos y Esquerra Republicana y Bildu. ¿Podrías, por favor, explicar más estas informaciones? Bueno, la realidad es la que es. El pasado 23 de julio, y se insiste poco en ello, se perdió una mayoría de izquierdas en el Congreso. Ahora mismo lo que hay es una mayoría exigua, pero mayoría que podríamos calificar simplemente de democrática, pero que sabemos que se asienta en partidos pues de un tinte más conservador, como puedan ser PNV o incluso Junts. Y también sabemos que el Partido Socialista, y estas semanas también estamos escuchando muchas noticias de retrocesos que quieren plantear en temas sociales y en temas laborales, pues le cuesta siempre menos mirar a su derecha que mirar a su izquierda. Yo creo que realmente el país puede ganar con esos 19 diputados de izquierda que representamos entre Esquerra Republicana, Bildu, BNG y nosotros y Podemos, para que el Partido Socialista no haga lo que muchas veces le apetece hacer, que es continuar la senda neoliberal a los dictados de Bruselas, para que el presidente vaya tranquilo a esas magníficas cumbres, ¿no?, en Bruselas y de la Unión Europea. Por tanto, nosotros nos planteamos eso, nos planteamos como una garantía para frenar esos recortes que puedan venir, ¿no?, desde Bruselas. Los votos de Podemos, por eso decimos que vienen a apuntalar una legislatura de avance, siempre que sea de avance. Y va a servir para garantizar esos avances sociales y todo lo que sea bueno para las gentes trabajadoras, pero desde luego que no nos vengan a nosotros a negociar a vender recortes, porque no lo aceptaremos. Y yo creo que ahí va a haber, pues como digo, esos 19 diputados, ¿no?, entre los grupos de la izquierda vasca, catalana, gallega y Podemos, en los que podemos también marcar la diferencia, y va a ser importante también una cooperación con estos grupos en lo que va a ser el transcurso de la legislatura. Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Gracias, Pablo. Un saludo. Llegamos al final del programa y os vamos a dejar con un tema de Luis Pastor que se llama Tránsfugas y que el cantautor extremeño dedicó a la izquierda que se dejó comprar por el PSOE de Felipe González. Hasta mañana.